realmente hipotálamo, hipófisis de control y regulación. Hablamos también de la hipófisis o pituitaria como un hormón, como una glándula que antiguamente se pensaba que era la glándula matriz la que controlaba las otras glándulas de niveles inferiores, pero se evidenció que era el hipotálamo realmente el que controlaba a través de los factores de estimulación y de inhibición a la hipófisis y cada una de las hormonas que se producen. También dijimos que la adenohipófisis tiene un origen mesenquimal y que la neurohipófisis es un origen de tipo neural, sistema neural. Y otra cosa tan importante es que la neurohipófisis no es un órgano de producción de hormonas neurohipofisiarias, sino es el hipotálamo. Dentro de estas hablamos de las dos hormonas fundamentales producidas por el núcleo supraóptico y paraventricular. Una de ellas es la antidiurética. La hormona antidiurética, como ustedes saben, va a ejercer una acción fundamental en el glomérulo, en el tubo contorneado distal y asa colector. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? Su nombre mismo lo dice, antidiuresis, ahorra el agua, evita que esa orina que va a salir salga totalmente el volumen, la cantidad filtrada, y empieza a reabsorber agua, solamente agua, de tal forma que nuestro volumen urinario, que es de más o menos 1 centímetro cúbico por minuto, el día tiene 1440 minutos, por lo tanto, más o menos 1500 centímetros cúbicos, con una dieta normal. Una dieta hiperhídrica, lógicamente va a ser mayor. Puede variar entre 2500 hasta 800, pero menos de esto sería una oliguria y más de esto sería una poliuria. La aldosterona cumple función en la primera parte del tubo contorneado proximal y reabsorbe no solo el agua, dijimos, sino los electrolitos, empezando por el sodio, y se junta con el cloro y a través del agua, a través de la membrana, pasa nuevamente y se incorpora en el volumen plasmático. El potasio es un ion alterno que hace lo contrario que el sodio. Entonces sale el potasio. Entonces ingresa el sodio y sale el potasio. Esto para comparar la acción de la aldosterona con la acción de la hormona antidiurética. Esto nos hace pensar que la hormona antidiurética, cuando falla, cuando no se produce, puede eliminar todo el volumen plasmático que se filtra. ¿Cuánto es más o menos? Son 180 litros que se trabajan durante el día en el riñón, de los cuales el 10%, 18 litros, serían los que se eliminarían en caso que no hubiera absolutamente nada de hormona antidiurética. No sucede esto, ¿por qué? Porque hay mecanismos de contrarresto, como es la sed. La sed es un mecanismo de defensa del organismo frente a la deficiencia de agua. Entonces, da motivo a la sed. Y en esto de la sed, de repente aclaramos un aspecto. ¿Tú tomas más agua en el invierno o en el verano? En el verano tomamos agua, ¿no? También. ¿Y por qué no tomamos en el invierno? No requerimos en el invierno la misma cantidad de agua que en el verano o de repente más. ¿Quién me dice si requerimos más o requerimos menos? ¿En el invierno requerimos más agua que en el verano o menos? ¿Se dan cuenta? Miren, fisiología están terminando y no pueden empatar un capítulo con otro. En el invierno se requiere más cantidad de agua. ¿Por qué? La temperatura corporal está regulada no solo por la hipófisis, no solo por la tiroides, sino está regulada también por los mecanismos de balance. Nosotros en el invierno, nuestro organismo internamente trabaja más. Externamente no lo sentimos por el frío que hay afuera. Por lo tanto, gastamos más agua que en el verano. En el verano, el bochorno, el sol, nos hace activar nuestro mecanismo de sed. En el invierno no. Por lo tanto, ojo, la botellita de 1 litro o de 2 litros téngala mejor en el invierno que en el verano. Porque en el verano de todos van a tomar agua sí o sí. En el
invierno no hay el mecanismo de la sed por ese factor de error que podría haber en el organismo. Entonces la hormona antidiurética, volviendo a esto, va a ahorrar el agua. Y en cuanto a la oxitocina, también llamada vasopresina porque tiene dos acciones, hablamos de la segunda primero. La vasopresina, vasopresión, va a colapsar, va a comprimir los vasos sanguíneos en situaciones de mucha emergencia. Pongamos, ustedes van por la parada, 12 de la noche, 1 de la mañana, a buscar un libro de segunda y sienten un pequeño ardor en él, o un balazo o una cuchillada. La sangre sale a borbotones, el organismo inmediatamente activa la vasopresina y trata de colapsar los vasos de grueso calibre, sobre todo aquellos que van a irrigar a los órganos de choque. ¿Cuáles son los órganos de choque? Son los órganos de emergencia. El cerebro es uno de los órganos que no debe privarse de sangre. El otro es el riñón, el otro es el corazón y también el hígado. Entonces, esa vasopresina hace esa acción, pero por poco tiempo. Lógicamente, el tiempo suficiente para que el paciente llegue ahí de la Victoria, de la parada, a 2 de mayo está a un paso, caminando llega. Y si los médicos están despiertos, si no, pobrecito, otro cabrón ha fallecido. Nuestro héroe fue a comprar su libro de Guyton de fisiología y mala suerte. No sé si hay otra. La neurohipófisis no fabrica ninguna hormona, sino que almacena estas dos hormonas producidas por el hipotálamo y transportadas hacia ella, ojo, por vía neural, a través de los axones del tallo de la hipófisis, y una vez en la neurohipófisis son descargadas hacia el torrente circulatorio sangre cada vez que nuestro cuerpo, nuestro organismo o el organismo de la mujer, en el caso de la terna vasopresina o oxitocina, lo requiere. Las hormonas son la oxitocina y vasopresina. Siguiente. Las células de la neurohipófisis se conocen como pituicitos y no son más que células gliales de sostén. El efecto, los axoplasmas de la neurona en los núcleos hipotalámicos, supraóptico y paraventricular van a secretar en realidad la hormona antidiurética y la oxitocina, que se almacenan en la vesícula, son los axones del que llegan a la neurohipófisis. Dichas vesículas se liberan cerca del plexo primario hipofisiario en respuesta a impulsos eléctricos por parte del hipotálamo. Esto es lo que decíamos, los receptores y el sistema de feedback positivo, feedback negativo. Siguiente. ¿Qué pasa con la oxitocina? La oxitocina estimula la contracción de las células mioepiteliales de glándulas mamarias, lo que causa eyección de la leche por parte de la mamá. Ya anteriormente mencionamos otra hormona de la adenopatía, que es la prolactina, que se encarga de llenar los conductos galactóforos. Una vez llenos los conductos galactóforos, actúa la oxitocina. ¿Cuándo? Cuando hay el estímulo de succión. Por eso, una gestante, en el último periodo, si le estimulan el pezón antes de que nazca el niño, se desencadena la cascada y puede producir leche. No producir, sino eyectar leche. Causa contracción del músculo liso del útero, también es otra acción de la oxitocina, sobre todo en la parte final del trabajo de parto. En el trabajo de parto son varios aspectos que constituyen o complementan la acción del parto. La oxitocina, que contrae a cada una de las fibras musculares del útero, y también la prensa abdominal. Y lógicamente el deseo de la mujer de expulsar ese producto. En el trabajo de parto puede ser prolongado debido a alguna incompatibilidad cefalopélvica, cabeza muy grande, pelvis muy estrecha y lógicamente la mujer muy neurótica, muy ansiosa o de poca experiencia. Una mujer primípara lógicamente tiene temor a que pueda morir en un poco de esos. Entonces, a veces hay que ayudarlo, o a veces también químicamente se le pone oxitocina externa, pero se prefiere que su oxitocina trabaje, porque también hay accidentes. Pones mucha oxitocina externa, produces una explosión del útero, muerte por explosión del útero. No se ve,
en los primeros partos, pero sí se ve en pacientes gestantes que ya han sido cesareadas y cuyo útero lógicamente no tiene la fortaleza que una primigesta, ¿no? Entonces, causa contracciones del músculo liso del útero y también, ojo, también le sirve a la mujer para el orgasmo, para esa sensación de placer infinito, en donde sale de la tierra mal estratosfera. Sigue. Bueno, el hombre que sabe llevar a una mujer al orgasmo, pues es el héroe, porque la mayoría, como dicen ellas, no pasa nada, ¿no? La vasopresina. Después en el parque con perdón. La vasopresina se secreta en estímulo a una disminución del volumen plasmático y como consecuencia de la disminución de la presión arterial. ¿Cuándo sucede disminución de la presión arterial? En estos momentos súbitos de bajada brusca, no es, por ejemplo, en una diarrea, en una dilatación progresiva, no, es en un momento brusco, ¿no? Una pérdida masiva de sangre. También puede ser en el posparto, ¿no? Cuando hay hemorragias uterinas severas porque la placenta no se desprendió totalmente y sangra sangre, entonces ahí puede producirse también el vasoespasmo. Y su secreción aumenta la reabsorción de agua desde los tubos colectores renales por medio de la translocación de la membrana de la aquaporina 2. Esto es un mecanismo interesante. Cualquiera piensa que solamente colapsa los vasos, hace esta acción. Entonces trae agua, entre comillas, a sus molinos. ¿Cuáles son sus molinos? Estos órganos de choque que deben mantener una presión para irrigarlo respectivamente y mantener la función corporal en general. También provoca una fuerte vasoconstricción, por la que también llamada así, pues, vasopresina. O sea, vasopresina sinónimo de oxitocina o de alguna antidiurética. Bueno, esta clase es bastante corta, vamos a pasar a tiroides para avanzar, porque el tiroides sí es bastante larga y más importante. No es más arriba, esa. Por favor, el siguiente celular que escucho lo voy a poner en balde de agua. Sí, vale. La glándula tiroides, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula del sistema endocrino, localizada habitualmente ya después del nacimiento en la región anterior del cuello, por debajo del cartílago que lleva su nombre, cartílago tiroides, llamado también cartílago hepatítico. ¿Cómo llega la glándula tiroides a esa ubicación? Si sabemos por embriología que se inicia su formación en el agujero ciego. ¿Dónde está el agujero ciego? En la base de la lengua. Y de ahí, de la base de la lengua, a través de un conducto, que es el conducto tirogloso, antes del nacimiento y antes del tercer trimestre ya debe haberse localizado en la región anterior del cuello a través de la migración en este conducto de esta glándula. Muchas veces la glándula queda atrapada, puede ser en el agujero ciego, o sea, en la base de la lengua, o puede ser ligeramente más abajo. Tenemos entonces ahí una enfermedad que se llama tiroides aberrante o tiroides ectópica, o tiroides fuera del lugar. O si lo comparamos con el testículo, cuando queda atrapado, tiroides no descendida, ¿cierto? Otras veces migra, llega a su ubicación, pero el conducto tirogloso no se cierra. Si no se cierra, si no se oblitera, como sucede con el conducto ómparo-mesentérico, el que forma el uraco, ese conducto mucoproductor, también de células tiroideas, va a llenarse cada vez que haya un proceso inflamatorio vecino. Garganta, pieza dentaria, faringe, etcétera, va a llenarse y va a constituirse un quiste que característicamente el paciente dice, bueno, de chico me acuerdo que se me formó uno, pero desapareció. No desapareció, simplemente
perdió el volumen. Muchas veces también puede una infección vecina ocasionar una infección de ese quiste y consistir a una fístula, la fístula de la fístula fibrosa. Todas estas patologías son quirúrgicas. En el caso de la tiroides aberrante, muchas veces los cirujanos pediatras, digo cirujanos pediatras porque los cirujanos pediatras no estudian mucho la tiroides. Entonces encuentran un tumorcito en la base de la lengua, mira qué bonito, vamos a sacarlo, señora. Inmediatamente lo sacan al despacho. Número uno, revisa número uno el cirujano, toda pieza operatoria, todo material de tejido que se saca debe ir a patología. ¿Y qué pasa después con este niño? Como era su tiroides, empieza a hacer un hipotiroidismo. Y un hipotiroidismo en la infancia es severísimo, ¿no? Es severo, prácticamente queda sin cerebro. Si el paciente o si el médico hubiese tomado en consideración que la tiroides que sacó o el tumor que sacó era tiroides, bueno, hubiese hecho una gamografía tiroidea, una prueba del tiroides a ver si está localizada y lo hubiese dicho al papá o al familiar, ¿sabe qué? Hemos sacado la tiroides. Eso no es pecado. Sacar la tiroides porque está fuera del lugar es indicado. Pero informar que hemos sacado la tiroides, ¿para qué? Para que el endocrinólogo dé hormona tiroidea de por vida de suplencia. Eso no es grave, al contrario, se da generalmente en pacientes que han sido tiroidolizados y requieren la suplencia de esta hormona tiroidea, que es necesaria para todas las funciones orgánicas, ¿no? En el caso del quiste, igualmente se extrae el quiste y se envía a patología. Ojo, pero dentro del estudio del quiste tiroidoso, debemos nosotros siempre hacer una gamografía para determinar si hay tejido tiroideo dentro del quiste. ¿Por qué? Porque todo tejido enclaustrado, ya saben ustedes, fuera de su lugar, se convierte en metaplasia, en displasia y en cáncer. Entonces, Nilton Herter, un profesor de cabeza y cuello de Brasil, director del hospital Santa Casa de Porto Alegre y además profesor de medicina y director de medicina de Porto Alegre, hizo un estudio de quistes tiroidosos extraídos y a los cuales lo sometió a estudio de patología. Del 1 al 3% de quistes tiroidosos son cáncer papilar o cáncer folículo. Entonces, por ese motivo es importante hacer el estudio previo y el estudio de patología. Hablando de la embriología, como pueden ver, a la cuarta semana se forma el divertículo tiroideo con un engrosamiento endodérmico de la línea media. Aparece el agujero ciego y la tiroides lingual en uno de cada 3 meses. Siguiente. En la séptima semana se complementa la migración, fíjense, desaparece el tirogloso, en el 25% no pasa esto, y se dividen los lóbulos de la tiroides. Siguiente. El cuerpo último branquial, la cuarta bolsa faríngea, forma la porción ventral, se fusionan los dos lóbulos tiroideos y se origina la célula C. Las células C en la tiroides van a formar la calcitonina. Acuérdense, hay calcitonina tanto en la tiroides como en la paratiroides. En la tiroides se llama tiroocalcitonina y en la paratiroides se llama simplemente calcitonina, que es una hormona oponente a la PTH, a la parathormona. Ya lo van a ver cuando se hable de paratiroides. Siguiente. En la 10ª semana se va especializando mejor el órgano, aparecen las células endodérmicas, los cordones epiteliales y se forman los folículos. ¿Qué son los folículos? Son estructuras concéntricas formadas por tirocitos alrededor y en la parte central almacenan el coloide, sustrato para la formación de las hormonas a través de la adición del yodo a cada globulina, la monoyodo tirosina, la tirosina, la unión de las dos, la tetroxina o tetrayodo tironina, o adición de una diyodo a una monoyodo y tenemos la T3. Por si acaso en T3 también hay T3 en reversa.
Así como hay varones, hay mujeres y hay los otros que están a fondo. Ellos raros. En la tiroides sucede lo mismo. Se forma también una T3 en reversa, en la cual hay una modificación de un carbono en los enlaces y, oh, maravilla, ¿qué pasa con esta T3 en reversa? No solo no tiene acción de hormona tiroidea, sino compite con la T3, compite neutralizando, antagonizando. ¿Cómo pasa en la competencia del tercer sexo con varón y mujer? Le quitan, a un varón le quitan su pareja. En este caso sucede algo así. En la 11ª semana, ya el coloide es una estructura formadora de hormona tiroidea y aparece la tiroxina. La tiroxina, para adelantar, porque me puedo olvidar luego, es la hormona tiroidea de mayor intensidad de actividad, más activa, más fuerte en intensidad. Pero, como todo activo, como todo fuerte, dura poco. La acción es más corta que la T3. Preguntas que siempre hacemos. ¿La T3 se puede convertir en T4? Los de ella no piensan. La T3 sí se puede convertir en T4, adicionando un monodio. ¿Y la T4 se puede convertir en T3? Siguiente. La paratiroides inferior se forma a la 6ª semana a través de la tercera bolsa faríngea y constituye la porción dorsal. Saben que la porción dorsal de la tiroides, ya en el adulto, están las paratiroides, en los polos superiores y polos inferiores. En el ser humano son 4 a 6 a 8 paratiroides reunidas en estos polos superiores e inferiores. A diferencia, y antes hacíamos la práctica, ahora por cuestiones de defensa de los animalitos, ya no se hace, sacábamos prácticamente la paratiroides en el perro y pensábamos que lo dejábamos hipoparatiroideo para siempre. No. ¿Por qué? Porque en animales menores las paratiroides están distribuidas en todo el cuerpo, de manera de pequeño gano. Entonces sacamos 4 paratiroides, el perro hace un hipoparatiroidismo temporal para la práctica, pero después de la semana nuevamente recupera y sigue caminando. Nos pasó el caso de un delegado hace 10 o 12 años, consiguió un perro por ahí, un perro de vecino, para el que lo conocía, hicimos la operación y todos pensaron que se iba a morir, el perro se quedó en fisiología. 6 meses, 8 meses, le dije, ¿y el perro que has traído? ¿Por qué no lo llevas? Cada vez que lo veía él, se iba y se metía en salón de clase. Entonces, al final tomó decisión de llevarlo, incorporarlo a su familia. El perro recuperó la acción para incorporar lo que les di. En el caso del ser humano, hay algo muy llamativo. Ustedes han escuchado de las células madre, de los trasplantes, de la donación de órganos. Las paratiroides que malintencionadamente, entre comillas, iatrogénicamente o por descuido han sido extraídas en una tiroidectomía, pueden ser implantadas haciendo un ojal en el músculo del cuello y poniendo un punto. Se restituye a las 3 o 4 semanas la acción paratiroidea, o sea, no se cierra. Importante entonces en el cirujano cabeza y cuello, cuando saquen la glándula tiroides y vean una estructura que sospechan sea paratiroides, debe cortarse un pedacito y mandar a patología en un estudio que se llama impronta. Impronta quiere decir visión de patología inmediata. A los 15 minutos informan, sí, es tejido paratiroideo. El resto inmediatamente lo introduce en el músculo y el paciente va a hacer un cuadro de hipoparatiroidismo, pero temporal. Después va a recuperar. Es otro concepto que debe guardar. Decíamos en la paratiroides inferior, esta semana, tercera bolsa faríngea, se constituye la porción dorsal. ¿En dónde están localizadas las paratiroides? Y migra junto con el primordio químico, también es importante. Tenemos después la paratiroides superior a la 6ª semana, la 4ª bolsa faríngea y la porción dorsal. Migra junto con tiroides. Entonces, ahí ya se empatan tiroides y paratiroides para lo que en el adulto sucede. Están incorporadas una a otra. Siguiente.
En cuanto a la anatomía, ya esto lo conocen ustedes, la localización definitiva está entre C5 y T1. Por debajo del cartílago, ya su nombre, el tiroides tiene la forma de corbata Minchi, de logotipo de autosonda, qué sé yo, dos lóbulos, derecho, izquierdo y ida. Por encima del limo puede quedar un rezago biológico, un rezago fibroso que indica la migración. Esta es la pirámide de Galloway. El peso de 15 a 25 gramos. Este peso nos implica a nosotros que al examen clínico nosotros no vamos a palpar la tiroides cuando tiene este tamaño, este peso. Pero más allá de este peso ya se hace palpable. Y como decían las paisanitas, cuando vienen de la sierra me dicen, doctor, estoy preocupada, vengo porque tengo tiroides. Yo la felicito, señora, cuánto gusto. Me da gusto que tenga usted tiroides. Yo también tengo tiroides. No, pero mi tiroides, mi bulto está grande. Ah, ya, esa es otra cosa. Tiroides grande, tiroides enfermo, tiroides patológico. Entonces, si ustedes se palpan por encima de lo que es external, degluten la saliva y ven si hay alguna tumoración que se mueve, tiroides está grande. Si no la palpan, la tiroides está normal, la tienen, porque si no, no hubiesen llegado a postular la medicina. Hay unos postularon o entraron por la ventana, ¿no? Pero en Villarreal no se ve eso. No tan seguido como San Marcos. Bueno, el asunto es que tiroides palpable, tiroides enfermo. Más de 40 gramos es palpable. Dos lóbulos, ya hablé de la pirámide de Galloway y el Zuckerman. Las relaciones anterior, posterior, lateral y medial. Es importante el conocimiento de los músculos pretiroideos y los músculos y las estructuras laterales para proceder a un tratamiento quirúrgico de glándula tiroides. Lo que más teme el paciente cuando es sometido a una operación de tiroides es perder la virginidad, perder la voz. ¿Por qué? Porque el nervio vago, muy amigo de algunos de ustedes, decimopar, le dicen vago no porque sea como ellos, sino porque se pasea por todo el cuerpo, desde la región craneal a la región sacra. En ese trayecto de inervación se olvidó de... Alguien le dijo, pero ¿qué acción vas a hacer en la laringe? Porque en la laringe hay cuerdas vocales y si no le das una ramita a cada uno, el ser humano va a ser un mudo como el resto de los animales, no va a poder hablar. Regreso y colocó un nervio para cada. Por eso se llama un nervio recurrente, porque regresó y los... Esos nervios recurrentes inervan las cuerdas vocales verdaderas y la hacen activa. Las cuerdas vocales en actividad mantienen el espacio glótico abierto, ojo, lo contrario que ustedes empezar. Y pasivas, sin acción, las cierran las glotis. Si nosotros cortamos un nervio recurrente, ¿qué pasa con esa cuerda vocal? Llega a la línea media. Disminuye el ingreso de aire, dificultad respiratoria y lógicamente entra en una hipofonía. Pero ¿qué pasa si es que los dos nervios recurrentes son lesionados en una tiroidectomía? El paciente está intubado, el anestesiólogo después que termina la operación lo desintuba y el cirujano ya no está en casa, ya no está en recuperación, está en su casa y le informan que su paciente falleció. Sacaron el tubo, el paciente no lo pudieron recuperar, el cirujano no dijo me he llevado los nervios recurrentes. Antiguamente era échame la culpa a ti o a mí. Por el anestesiólogo pagaba la culpa, porque le echaban la culpa a él. Decían, yo he operado bien, todo bien, y a la hora de situar ya es un problema, un paro cardíaco, un reflejo bajo vagal, mentira. Ahora no, las máquinas detectan todo y el anestesiólogo también está pendiente. De tal forma que si se ha llevado el nervio recurrente, lo que le queda al cirujano es hacer una traqueostomía. Tendrá que explicarle a la familia que los nervios recurrentes se han extraído. ¿Por qué? Porque de repente el tumor infiltraba los nervios recurrentes, qué sé yo, si sea cierto o no, pero eso le dirá, pero le salva la vida al paciente. Caso contrario, es la iatrogenia. Igualmente operaba tiroides al cirujano general. Previamente nuestra especialidad nació hace 20, 25 años y ya no opera más eso. Dentro de los cirujanos de cabeza y cuello también hay quienes son peligrosos. Entonces,
Entonces cada uno tiene que saber a dónde va y quién opera. Ese es un peligro bastante grave. Pasemos a la siguiente. Y acá tienen la musculatura, que es importante verla y conocer. Los músculos pretiroideos son 7 capas que pasan desde la piel, la tisma y una serie de velámenes hasta llegar a la cápsula de la glándula. Y es una cirugía muy fisiológica, muy apasionante, llegar una por una. Con la velocidad que uno tiene ya, operar en una tiroides en 15 minutos o en 1 hora o en 15 horas, depende del conocimiento de la anatomía. Igual el sangrado, vean ustedes la irrigación venosa siguiente, y eso está de más decirles, y un corte tomográfico tangencial nos pueden permitir establecer la relación desde atrás hacia adelante. La columna vertebral, por delante de la fase prevertebral, tenemos, ojo, ahí el esófago, la tráquea, y envolviendo a la tráquea está la tiroides en celeste. Esas relaciones son importantes. Siguiente. La irrigación, 5.5 mililitros por gramo por minuto. Ojo, miren la irrigación tan fuerte que tiene. ¿Y por qué la glándula tiroides tiene una irrigación tan alta, tan fuerte, tan intensa? Mucho más, 10 o 15 veces más que el corazón mismo. Porque las hormonas tiroideas actúan en todas y cada una de las células y deben difundirse inmediatamente producidas. Vean la irrigación, tanto arterial como venosa. Las ramas de las tiroideas, tanto superior como inferior, son diferentes en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? Uno nace en el lado derecho, por ejemplo, pueden apreciar, de la subclavia, y en el lado izquierdo, la carótida. La arteria tiroidea superior, tenemos la intratiroidea, la laringe superior, tricotiroidea, constrictor inferior, y la tiroidea superior, anterior y posterior. Siguiente. Igual la irrigación pormenorizada. Esta irrigación se toma en consideración cuando nosotros hacemos la tiroidectomía. Hay que ir paso por paso. Y lo más importante, reconocer primero el nervio recurrente. Antiguamente la técnica era diferente. La técnica era no ver al nervio recurrente, tratar de alejarse lo más posible en el supuesto punto anatómico frecuente. ¿Qué pasaba? Con algunas variantes o sin variantes, como no lo veías, te llevas el nervio recurrente y eran las diatrogenias. De cada 3 tiroides, uno se queda con voz baja o sin voz. Ahora es menos eso, porque lo primero que hacemos es disecar, mirar el nervio recurrente, está ahí, entonces nos alejamos, mirándolo, vamos sacando el globo. Igual las paratiroides. Las paratiroides no solamente liberarlas y dejarlas indemnes, sino también ver que el vaso sanguíneo que la nutre esté con él. De esa forma nosotros vamos a evitar trastornos posteriores. Toda esta es anatomía que ustedes la conocen, siguiente. Un drenaje venoso, también es importante. Está dado por el plexo superficial, tiroidea superior, tiroidea media, tiroidea inferior. Y cada una de ellas drena hacia la yugular interna, la tiroidea superior, la media a la yugular interna y la tiroidea inferior a la brachiocefálica. El drenaje linfático también es importante, no solamente para patología inflamatoria de la tiroides, sino para patología neoplásica. Los grupos 1, 2, hagan una Z de zorro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Para que se acuerden, en posición lateral. El drenaje linfático en primer relevo al grupo 4, tenemos ahí el deltiano, los traqueosefágicos, mediastínicos superiores, el grupo 6, y secundarios, los grupos 3, 4, 5, 2 y 1. Estos drenajes son importantes cuando uno lleva o envía al patólogo la pieza operatoria. En neoplásicas acostumbramos nosotros a, con una lámina de zinc atada a un hilo, amarrábamos
el ganglio con el número del grupo, para que el patólogo diga, en el grupo 1 tal ganglio, cuántos ganglios y cuántos positivos, cuántos negativos hay. Es importante eso para efectos de seguimiento. Hay unos que se están durmiendo, ahorita mando un zancudo para que se metan en la burla. Siguiente. Y el nervio laríngeo recurrente es el más importante a cuidar. Fíjense la estructura, cómo son diferentes, la ubicación anatómica, pero el punto de ingreso es casi común. La membrana cricotiroides. Entre cricoides y tiroides ingresa en los dos lados del nervio laríngeo recurrente. De tal forma que ese es un lugar seguro de aperturar para hacer el seguimiento y disecar, evitando la lesión. Siguiente. Ahí ya estamos despegando la glándula tiroides y se ve claramente cómo está ingresando el nervio recurrente hacia la laringe a través de la membrana cricotiroidea. La laringe tiene dos ramas, la rama motora y la rama sensitiva. Siguiente. También es importante cuidar el laringeo superior porque de una u otra forma va a mejorar y regular también el tono. Siguiente. Siguiente. Y en cuanto a la paratiroides, aprovechamos. La paratiroides mide de 4 a 6 milímetros, 40 miligramos. La suma de todas las paratiroides, 40 miligramos, o más. Están localizadas, como dijimos, en la parte dorsal o posterior de las tiroides, pero en 1% de ellas están dentro de la tiroides. Esos son los casos que hay que investigar y poder posibilitar la siembra, la implantación nuevamente. Siguiente. Y este eje que ustedes ya lo conocen es el famoso eje hipotálamo, hipófisis y órgano diana o efectores. Decíamos que este mecanismo de feedback puede ser positivo o negativo. Positivo cuando va a través del hipotálamo a estimular la formación de la TSH en la adenopófisis para que se produzca más hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque los niveles de hormona tiroidea en sangre están deficientes. Será negativo cuando informa al hipotálamo y el hipotálamo le dice a la TSH es suficiente, no vaya tan frecuente, no castigues tanto, déjanos reposar para que produzca menos y compense el exceso. Ya les dije que hay una estructura, hay una patología que no obedece a la TSH, que es el adenoma tiroideo. Un país dentro de otro no obedece el reglamento. Por más que la TSH le diga, oye, ya no produzca tanto, tiene otro reglamento y sigue produciendo. Y lamentablemente todo lo que produce lo vierte al torrente circulatorio. Por lo tanto, en ese caso vamos a tener TSH bajo y T3 o T4 alto. En los otros siempre se compensa. Si la TSH está alto, la T3, T4 está bajo. Hay discrepancia. Y en la acción de la hormona tiroidea va ejercida a todos estos aparatos y sistemas. En el sistema cardiovascular, la hormona tiroidea, ¿qué hace? Estimula los receptores beta, aumenta el cronotropismo positivo. Crono es tiempo, aumenta la frecuencia cardíaca. El inotropismo también lo incrementa, aumenta la intensidad de contracción, lo hace más fuerte, ¿no? Hipertrofia y hipertensión arterial. En el sistema digestivo, la hormona tiroidea lo que hace es estimular al sistema digestivo, aumenta el peristaltismo y aumenta la contracción muscular. Por eso que el hipertiroideo defeca, come bastante porque tiene hambre, su metabolismo está muy acelerado, entonces igual excreta más de 2 veces por día.
Si su defecación normal es 2 veces por día, él va a 6 veces al día, pero come y siempre tentado. A nivel del sistema nervioso, es estimulante también la hormona tiroidea en exceso, provoca la hiperquinesia. El individuo hipertiroideo es hiperkinético, está por aquí, por allá, está por todos sitios, un sacudito. El individuo hipotiroideo es más bien pasivo, que se sienta convita. La piel, temperatura de la piel. En el hipertiroideo es una piel caliente, tibia. La característica de la piel es tersa, suave. En el hipotiroideo la piel es tibia, es gruesa. Parece un patidero. Estamos tocando una tortuga o un elefante. También en el intelecto se dice que el hipertiroideo tiene un intelecto bastante elevado y justamente ahí se habla del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el hipotiroideo más bien los niveles de percepción, cociente intelectual son bajos. Y hablando de cociente intelectual, hace un tiempo se hizo retrospectivamente estudios de cómo había sido el cociente intelectual en los últimos presidentes de los Estados Unidos. Tal vez ustedes no nacían cuando hablaban de Ronald Reagan, por ejemplo, el famoso Watergate, o hablaban de Bush, el papá del anterior Bush, hablaban de Clinton, que pusieron después Clintonis, ¿saben por qué? Entonces midieron el cociente intelectual. ¿Saben qué es cociente intelectual? Es el estándar de nivel que cada uno tiene en cuanto a la inteligencia. Y está en base a 2 edades, la edad mental y la edad cronológica. Hay quienes tienen edad mental de 40, pero su edad mental, su edad cronológica es 40, pero edad mental es 50. Es un cociente intelectual bastante bajo. Bush, Clinton, Reagan y el otro Bush hijo. El cociente intelectual, ¿de quién crees que fue más alto? El de la secretaria, el de la asistente. 126. Y el más bajo fue de Bush hijo, 110. Aquí en el Perú se hace una medición de cociente intelectual. En promedio no llegamos. Y los más inteligentes, que son raros, pueden pasar de 100, pero la gran mayoría menos de 60. ¿Por qué? Por la tiroides, por el yodo. La deficiencia de yodo en nuestras alturas ha ocasionado que la mayoría de nosotros descendemos de esa gente, de la gente que ingería poco yodo. ¿Por qué? Porque no había yodo en las alturas. Desde tiempos inmemorables, los diluvios, las lluvias, han acarreado que todos los vegetales de tallo corto hayan, a través de las lluvias, hayan transportado ese yodo al mar. Los productos marinos son ricos en yodo. Ricos en yodo. Decían que el serrano, yo soy serrano por si acaso, yo soy de Cajamarca, basta con acceder al clima de la costa, ya está ganando yodo. Y si se va al mar, aspira puro yodo. Pero no se va a de todo, aspira otra cosa. Entonces, los productos marinos, esto ya justo sabe. Y acá en el Perú, un profesor que llegó a ser ministro de salud, un endocrinólogo, ya me olvidé el nombre, hizo un estudio de 30 años de niveles de yodo en las regiones andinas y estableció que los niveles de yodo son bastante bajos y van a la par con el cociente intelectual. Se permitió dosar yodo hasta en las vacas y en el tiempo que él estaba de ministro, un periodo anterior, otro ministro propugnaba la leche materna hasta los 2 años y decía leche materna pero con yodo, porque nuestras vaquitas, o sea nuestras campesinas, no tienen yodo, entonces están alimentando a un hipotiroidismo. Toda esta relación les aperturo para la siguiente clase, una motivación que es el goce endémico, ¿ya?
¿Y qué tiene que ver con la patología de tiroides? La patología de tiroides va muy de la mano con la deficiencia de yodo. Y en nuestras alturas hay deficiencia de yodo. En el año 20 o 30 del siglo anterior, todos los países que tenían alturas, los montes apeninos, las montañas rocallosas, y esa población tenía deficiencia de yodo, se reunieron y dijeron de qué forma podemos adicionar el yodo a la población de forma rápida y barata. La sal yodada fue una medida. Antes la sal venía sola, la sal. Se le adicionó una parte por millón a cada envase. Entonces, 1 kilo de sal tiene 1 miligramo de yodo, suficiente para que el paciente basta con consumir la sal en la sopa o en los alimentos que tenga suficiente sal para mantener su metabolismo del yodo. En las alturas, ¿qué pasa? Los abuelos, tatarabuelos encontraban en las rocas, en los cerros, minas de sal. Entonces, pico y lámpara, 4 o 6 sacos de sal, decían, ahí tengo para mi nieto, bisnieto, tataranietos. Cuando se hace el estudio de este exministro de salud, encuentran sal escondida en el gobernador del distrito y le dicen, pero esto es tóxico, esto es malo. No, mi abuelo me ha heredado eso, yo le doy a mis hijos. Aquí no compro sal, no gasto sal, pero ¿cuánto cuesta la sal? Un paquete de 50 céntimos, ese gobernador. No lo convencieron. Se le demostró que esa sal no solamente no servía para la alimentación, sino que era vociotóxica, o sea, vociógena, porque no tiene yodo. Entonces, este es otro tema también a discutir. Siguiente. En cuanto a la fisiología es muy sencilla. Primero la absorción de yodo, luego pasa a la glándula tiroides, y la tiroides, a través de mecanismos enzimáticos, se va a formar la monoiodotirosina, la diodotirosina. Y en forma progresiva, con toda esta acción celular, se va a convertir en T3 y T4. El T3 y T4 se va a almacenar como coloide. Y el coloide se va a reconvertir cuando el paciente o el ser humano requiere de esta hormona y sale a través de la membrana a la sangre. Se distribuye, como hemos dicho, con esa velocidad y con ese flujo a todas y cada una de las células. Siguiente. Entonces, dentro de la fisiología de las hormonas mencionadas, 80% se realiza una conversión periférica. Tenemos el hipotálamo, el TRH va a estimular para que se produzca la TSH, la TSH estimula la glándula tiroides y la glándula tiroides estimula desde la absorción del yodo hasta el proceso metabólico tendiente a la formación de hormonas tiroideas. La reconversión de T3 a T4 o de T4 a T3 también la hace la TSH. Siguiente. Y acá tenemos esa última parte que vieron, es el feedback. Esta parte ya es tema clínica. Si lo dejamos, pero igual voy a permitir que lo corte. De aquí pasamos directamente a la práctica, no sé cómo está distribuido. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Lo de fondo entendieron todo?